Lucas capítulo 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta interesante. ¿Está la fe cristiana en peligro de extinción? Llegará un momento en que la fe va a desaparecer y que cada vez va a ser más difícil encontrar creyentes. Pero hablemos ahora sobre unos peligros que la iglesia tiene o la fe cristiana, por lo que algunos se atreven a decir que la fe está en peligro de extinción. La iglesia cristiana parece seriamente amenazada por las corrientes de pensamiento posmoderno. Cuando hablamos de posmodernismo, nos estamos refiriendo a una era más allá del modernismo, después del modernismo, y es precisamente en el tiempo en el que hoy estamos. Y hay algo que es cierto, que hay fuerzas que combaten para destruir la fe y fuerzas que pugnan para sostenerla y vigorizarla también. A la iglesia la han perseguido, la iglesia ha tenido enemigos, el diablo ha querido acabarla, ha usado todos los medios habidos y por haber, se ha inventado cruzadas, se ha inventado persecuciones, se ha inventado nuevas filosofías, llenó al mundo de una cantidad de ideologías y siempre ha tratado de destruirla. Así que la iglesia del Señor se ha batido en medio de muchas fuerzas contrarias. También dice la Biblia que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay quienes dicen que la calidad de los cristianos en la medida que va pasando el tiempo va siendo menor. Pero eso no es del todo cierto. La iglesia en todas las épocas ha tenido hombres y mujeres supremamente fieles y temerosos de Dios, siempre. En la iglesia siempre han habido hombres y mujeres fieles, consagrados, ejemplares, santos. La iglesia siempre ha tenido hombres y mujeres que de verdad han conocido a Jesucristo y que han terminado su carrera en victoria. Que obviamente también en todas las épocas la iglesia ha tenido creyentes que no han vivido el evangelio con toda la dignidad. Eso tampoco es para negarlo. En la iglesia han habido siempre creyentes carnales, creyentes que no se consagran a Dios, creyentes con cierto grado de mundanalidad y de infidelidad. Eso también se sabe y no nos da pena reconocerlo porque somos un pueblo de gente, de humanos, que nos equivocamos, así que eso siempre ha pasado. Ahora también han habido en todas las épocas falsos profetas y el apóstol Juan nos dice que ya estamos en el último tiempo y que así como viene el anticristo, han surgido muchos anticristos, de tal manera que la iglesia siempre se ha visto rodeada de grandes peligros. Hay movimientos religiosos y usan una palabra un poquito rara, se llama sincretismo. Es la unión, es la mezcla donde todo mundo cabe, que esa es la nueva religión de la nueva era, donde todo mundo puede llegar y todo mundo tiene la verdad. Y nadie discute con nadie, lo que tú creas, eso es verdad. Y eso atenta contra la fe cristiana. Ese relativismo no se nos puede meter a la iglesia. ¿Por qué? Porque qué tal que en la iglesia todo mundo crea tener la verdad. Entonces todo mundo vivirá de acuerdo a su propia verdad. Entonces la verdad no es la del cielo que yo tengo que aceptar, sino que yo creo mi propia verdad y la acepto. Eso se llama relativismo y es una fiera que está merodeando a la fe cristiana y no la podemos aceptar. Hay otra fiera que se llama el individualismo. Ese individualismo es como un hijo natural del relativismo. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es crear evangelios a la carta. Así como cuando usted va a un restaurante, le muestran a usted una carta, un menú,
y usted arma el almuerzo como a usted le parece. Tráigame esto, échemele esto, esto me lo quita, póngame esto, quíteme acá y tráigame acá. O sea, usted arma la comida como usted quiera, ¿verdad? Hay otro riesgo que es como otro animal fiero que quiere destruir la fe. ¿Eso qué es? Evangelios a la carta. Un evangelio a la carta es el fruto del individualismo. Bueno, a mí sí me gusta creer en Jesucristo, pero voy a creer a mi manera. Y a mí me gusta un evangelio en donde yo ponga las condiciones. Entonces yo vengo a la iglesia como si la iglesia fuera un restaurante y me siento como un comensal, pero le exijo al pastor que me predique lo que a mí me guste, que me hable lo que yo creo, que no enseñe lo que a mí no me gusta o yo no creo. Y me pongo de pie y le digo, pastor, eso no me gusta, no predique así, eso yo no lo creo, predíqueme de esta forma. Entonces así sí es grave. Eso se llama individualismo que atenta contra la fe cristiana. Ahora, ¿cómo terminan esas personas? Yéndose de la iglesia, porque ellos no se van a someter a lo último, no se someten a lo que la Biblia enseña, sino que ellos quieren un evangelio como a ellos les parece. Pues en el Señor no puede ser así, porque si el evangelio fuera para suplir individualidades, el evangelio fuera una colcha de retazos llena de cosas rarísimas donde todo el mundo cree lo que quiera, y eso no puede ser así. ¿Y sabe dónde terminan esas personas? Haciendo o formando sus propios grupos. Por eso es que usted de un momento a otro, esa persona que no se acomoda a la palabra de Dios, termina fundando por ahí un grupo, por ahí en algún lado, enseñando unas cosas curiosísimas que solo las cree él y le gusta a él, y va a encontrar seguidores. Por eso la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es negar la fe que un día predicamos, es negar la acción del Espíritu Santo que algún día obró en mí. Apostatar de la fe es renegar de lo que un día yo prediqué. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos, gracias a Dios que no dice todos, pero sí dice que muchos apostatarán de la fe, no se van a sujetar a la palabra. Dice, no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es no sufrir la sana doctrina? No sufrir la sana doctrina es no ajustarse a lo que la Biblia enseña. Si algún día usted empieza a querer un evangelio hecho a su medida, lo mordió el animal, lo mordió la fiera, y eso le va a destruir la fe. Así que abra los ojos. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Si usted le da la oportunidad, él lo destruye. Estamos hablando hoy de ismos, relativismo, individualismo, laicismo. ¿Qué es el laicismo? Los estados vienen formándose o pasando a ser estados laicos. Eso es lo que se llama la laicidad. Eso en parte es razonable, porque es lo que la Biblia dice. El Señor dijo que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y hay una cosa que es clara: debe haber separación entre la iglesia y el Estado. Eso sí está claro. Nosotros tenemos la convicción que la iglesia está puesta es para predicar a Jesucristo, pero la iglesia no está puesta para hacer política. La iglesia es para otra cosa. La iglesia no depende ni de los gobiernos mundanos, ni de los políticos, ni de militares, ni de nadie. La iglesia del Señor se sostiene, pero es bueno que eso quede claro. Ese laicismo es otra fiera que quiere destruir la fe cristiana. Otro ismo, el hedonismo, es otro tigre que está acechando la iglesia y la fe, que no es otra cosa más que el amor desbordado por el placer.
es el placer desbordado, es la proliferación de sexo en todos los aspectos, es la filosofía que enseña que el placer es la razón de ser del hombre. Dice el hedonismo, es que tú tengas placer. Y entonces no importa si te enamoras de una persona del mismo sexo, lo importante es que tengas placer. No importa si te enamoras de un animal, ya hay países donde tú te puedes casar con tu mascota. Y algunos, no sé cómo van a defender eso, porque algunos lo único que sienten placer es abusando de un niño. Y entonces ese es el libre desarrollo de la personalidad de ellos. Y yo no sé cómo los van a llevar a la cárcel, porque se van a contradecir, porque un pedófilo, una persona que abuse sexualmente de un menor, entonces él va a llegar un momento que se va a defender y dice, no, es que ese es el libre desarrollo de la personalidad. Yo siento es placer abusando de un niño. Entonces, ¿cómo van a meter a la cárcel a alguien? Porque tienen que respetarle también el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, el tema de hoy es, ¿está la fe cristiana en peligro de extinción? La mundanalidad no es otra cosa sino un animalito que se ha venido metiendo en la iglesia y se ha venido metiendo a la vida de algunos cristianos. Algunos, gracias a Dios, algunos. Porque de una cosa sí estamos seguros, en la iglesia hay gente de verdad santa, santa en todo el sentido de la palabra. Pero también hay algunas personas que estando en la iglesia se han dejado picar de ese bichito que se llama mundanalidad. La mundanalidad es una forma de vivir un cristianismo liviano. Es una manera de vivir un cristianismo en el que no hay temor de Dios. La vida mundana en el cristiano es una vida sin sentido de responsabilidad. Perdóneme la crudeza, pero me gusta hablar así a veces para hacerme entender. La mundanalidad en el cristiano es como las chaquetas de doble faz, que un día me las pongo de un lado y otro día me las pongo de otro lado y parecen dos chaquetas distintas. Es decir, es como vivir un evangelio con doble moral. Que cuando yo estoy en la iglesia, yo aquí canto, alabo, glorifico, hasta hablo en lenguas. De pronto la hermanita se pone hasta un vestidito largo, tiene su pelo largo, o el hermanito viene bien organizado, su corbatica, y se ve un santo con su bibliecita así. Pero otra cosa es verlo afuera. Sí. Otra cosa es ver cómo es la vida íntima de esa persona, sus costumbres, sus usos, sus tradiciones, su modo de vivir, es decir, su mentalidad. Ese cristiano que se dejó picar por ese bicho de mundanalidad, eso le atentará contra su vida cristiana y podrá incluso arrebatarle lo que Dios un día le sembró. Por eso es tan importante que el cristiano escuche la palabra de Dios y se mantenga como tiene que ser, cristiano, original. El Señor dijo, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la invitación esta noche es, si tú eres cristiano, que seas de verdad cristiano. No vivas de apariencia. No vivas de apariencia. No actúes delante de Dios aquí de una forma y afuera actúas de otra. No, tu vida cristiana debe ser impecable.
Porque si tu vida es de doble moral, es de doble faz, de nada te va a servir estar en la iglesia. Quiere decir que esa mundanalidad es un bicho que atenta contra la fe cristiana. Hay otro animal que se le puede meter a la iglesia y es lo que se conoce como las teologías modernas. Y lo curioso de todo es que hay gente que está dentro de la iglesia y ya ese virus lo afectó. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad totalmente ajena a lo que el Evangelio enseña. Ahora hay cristianos, increíble hermano querido, que haya cristianos que ya no le creen a la Biblia y están en la iglesia. Y usted les puede mostrar el texto bíblico con lujo de detalles, hágale un estudio bíblico y muéstrele, y ¿sabe qué le dicen? Yo no creo en eso. Ahora hay unas corrientes neopentecostales, se llaman, una cantidad de evangelios acomodados, rarísimos, con una cantidad de costumbres y prácticas raras que la Biblia no las enseña, pero la gente las está creyendo. Son teologías modernas, teologías racionalistas, que, escúchelo bien, que son enemigos de la historicidad bíblica, de la crítica bíblica. Por ejemplo, ese animal que se metió a la iglesia está afectando a algunos, de tal manera que hay gente en la iglesia que no cree en los milagros, no creen en la obra del Espíritu Santo, no creen en la sanidad divina, no creen que Jesucristo es Dios, no creen que hay que hablar en otras lenguas, no creen que hay que arrepentirse, están llenos de ideas rarísimas. Y en vez de creer lo que la Biblia dice, se inventan sus propias teologías. Por ejemplo, que el diluvio no existió, que las murallas de Jericó, que eso es mentira, que la resurrección de Lázaro no fue así. Y a todo le buscan una explicación diversa, pero no están creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que se llama las teologías modernas. Y que Dios nos guarde, hermanos, de ese bicho. Estamos en plena pandemia y hay virus de toda clase. Así que es bueno que el Espíritu Santo nos vacune para que ninguna de esas afecciones nos traigan mal a la vida, para que nos mantengamos sanos, saludables y fuertes. Y aunque pase el tiempo, aquí estaremos, amén, hasta la vejez, fructificando, vigorosos y verdes, anunciando lo que Dios ha hecho por nosotros. Alabanzas a Dios. Otro virus, esto ya pasó de ser un zoológico a un laboratorio de virus. Hay otro virus que es la carnalidad, la carne. La carne es otro enemigo de la fe cristiana. La carne es esa herencia adámica, es esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos por dentro. Es esa tendencia a pecar que todos tenemos. No importa usted quién sea, pero todos, como dijo el apóstol Pablo, somos carnales vendidos al pecado. Yo me tengo que cuidar porque yo estoy vestido de carne y esta carne es mala. Ahora, cuando yo digo esta carne, no estoy hablando de mi cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de la carne o cuando la Biblia habla de la carne, se está refiriendo a la tendencia pecaminosa que todos tenemos, que eso lo heredamos de Adán. Así que todos tenemos que cuidarnos, porque cada uno lleva algo por dentro que lo lleva a pecar. El apóstol Pablo un día dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, yo tengo por dentro un hombre miserable.
Y por eso es que cuando yo veo algo que me atrae y que me lleva a pecar, me abstengo. Porque yo sé que yo me puedo caer, porque yo no estoy glorificado. Pero lastimosamente esa carnalidad sí ha acabado con la vida de muchos cristianos, porque no han permitido que el Espíritu Santo viva en ellos. Vea, hermano querido, la única manera en que usted puede vencer la carne es permitiéndole al Espíritu Santo que viva dentro de usted, porque de otra manera esa pelea, esa batalla usted la pierde. Yo ya hubiera caído en pecado a no ser que el Espíritu Santo, amén, viviera en mí. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la forma de vencer la carnalidad, ese deseo de fornicar, ese deseo de adulterar, ese deseo de matar, ese deseo de pelear, ese deseo de odiar, de vengarse de todo lo malo, la única manera de vencer esa carnalidad es muriendo al yo y permitiendo que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo viva dentro de usted, usted ha ganado la batalla. Pero no la ha ganado usted, la ha ganado el Espíritu Santo que vive dentro de usted. Él es el que pelea sus batallas. Ahora, a la gente le parece raro eso. Ustedes, ¿cuántos lleva usted en la iglesia? Tantos años. ¿Y usted no volvió a fornicar? No. ¿Y usted no volvió a tomar licor? No. ¿Y usted no volvió a la hechicería? No. ¿Y usted no volvió al cigarrillo, a la droga? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo logró? No, yo no. Lo único que yo hice fue entregarle mi vida a Jesucristo, morir al pecado, y Él vino y vivió dentro de mí, vive dentro de mí, y por eso es que yo soy victorioso. Esa es la única forma de vencer el pecado. Eso no es volviéndose religioso, ni pelándose las rodillas, ni con prácticas de aquí o de allá, o con baños de rúa o cosas de esas. Nada, eso no funciona, ni haciendo grandes rezos, ni haciendo sacrificios. No, la única manera de vencer la carne es cuando el Espíritu Santo vive dentro de la vida de una persona. Ahí sí lo blinda y lo vuelve victorioso. Por eso el Señor dijo un día: el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí es posible vivir sin pecar. Sí es posible. Claro, ¿cómo no va a ser posible? Jesucristo también vivió en un cuerpo como el nuestro y nunca pecó. Y ahora lo que Él quiere es vivir dentro de nosotros para que tú nunca peques. El que tiene la simiente de Dios no peca. Y estoy seguro, y los que llevamos aquí años, sabemos que sí se puede vivir sin pecar. Se puede perfectamente. Esa es la vida victoriosa en Cristo. Alabanzas a Dios. Bueno, hablando de zoológicos, también la Biblia dice por allá en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe, aunque algunos no lo crean, un mundo de tinieblas, un mundo de maldad. Existe la brujería, existe la hechicería, la santería, existe toda fuerza del mal, y eso la Biblia lo dice. Existen demonios, existen influencias malas,
De todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Y la Biblia dice que la iglesia está enfrentada a ese ejército. Lo que pasa es que la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a los que hemos creído en Cristo y le hemos entregado la vida a Dios, estamos guardados como con un muro de fuego en derredor. A la iglesia, es decir, a un verdadero hijo de Dios, el diablo no le puede tocar un solo pelo de la cabeza. A un hombre de verdad fiel a Dios y consagrado a Dios, ningún demonio lo puede atacar. Existe en el mundo de los demonios 3 esferas. Hay 3 esferas en ese mundo diabólico. Uno de ellos es la perturbación. Es decir, un demonio puede perturbar hasta un cristiano. Perturbarlo es molestarle la vida. A ver, un ejemplo hablando de animales, como cuando un perro bravo te ladra. A uno un demonio le puede ladrar así, entre comillas, pues, ¿no? Eso se llama perturbación. Pero ese perro no se me puede arrimar. Él me ladra, pero hasta ahí llega. Eso con un verdadero hijo de Dios. Hay otra cosa que puede pasar con los demonios y es la obsesión. Primero, perturbación. Segundo, obsesión. ¿Qué es obsesión? Ejemplo, cuando ese perro no solamente me ladra, sino que se me tira encima. Entonces ya lo tengo encima y ya me está complicando la vida. Eso es una obsesión. ¿Qué es una obsesión? Por ejemplo, cuando a un cristiano se obsesiona y se enamora de una persona de la que no puede enamorarse. Por poner un solo ejemplo, yo me enamoro de una mujer que no es mi esposa y tengo esa obsesión y el diablo me pone esa mujer o a usted le pone un hombre, no sé, y usted se obsesiona con eso. O una obsesión por ganar dinero, una obsesión por volverse famoso, una obsesión por no sé, por tener un cuerpo 90, 60, 90, bueno, cualquier cosa de esas puede ser una obsesión diabólica que le puede afectar a usted la vida. A un cristiano el diablo lo puede perturbar, lo puede obsesionar, pero no lo puede poseer, que es el tercer círculo. Entonces se lo recuerdo. Número 1, perturbación. Número 2, obsesión. Número 3, posesión. ¿Eso qué quiere decir? La posesión, para volverlo a lo del perro, cuando el perro me ladra, es como si me perturba. Cuando el perro se me tira encima, eso es obsesión. Pero si el perro se me mete por dentro, ya eso es posesión. Y eso tercero sí no puede pasarle a un cristiano. Un cristiano fiel, hijo de Dios, no puede ser poseído por un demonio. Que a mí nadie me vaya a decir, pastor, venga, ore por el hermanito fulano, un hermano que es fiel a Dios, que lo tiene poseído un demonio. Eso no es así, no existe. Porque ese cristiano tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de sí. Y si el Espíritu Santo vive dentro de él, un demonio no tiene cabida. Cosa muy distinta le pasa a una persona que no tiene a Dios en el corazón. Eso sí es distinto. Ahora abunda eso de los maleficios, de la brujería, santería, hechicería. Eso siempre ha existido. Eso es viejísimo. Eso desde el tiempo, imagínense hermano, eso desde el tiempo de Moisés ya habían brujos en Egipto. Que Moisés tiraba una vara y se volvía culebra y los brujos hacían lo mismo. Así que eso siempre ha pasado. Pero ahora, una persona que no tenga a Dios en el corazón, tiene su casa desocupada. Y cuando las casas están desocupadas, se deterioran. ¿Usted no ha visto que las casas desocupadas como que se caen si uno no les pone mano? Un corazón que no tenga a Jesucristo adentro es como una casa desocupada y un demonio puede venir y vivir en él.
Ahora, llamen al pastor para que venga a sacar un demonio de una persona. Pues es posible que uno ora y Dios obra y se invoca el nombre de Jesucristo y ese espíritu se va y puede dejar a la persona libre. Pero si esa persona no se convierte a Dios, si esa persona queda libre de ese demonio, pero no se convierte a Dios, quiere decir que sacó el inquilino que tenía en el corazón y la casa la dejó sola. ¿Qué va a pasar? Que ese demonio se va y dice la Biblia que trae otros 7 espíritus peores y vuelven a la casa de donde salió. O sea que el problema de esa persona va a ser peor. ¿Cuál es la mejor liberación que se le puede hacer a una persona poseída de un demonio? Predíquele el evangelio. Y que esa persona se consagre a Cristo y que le entregue su vida al Señor. Entonces el Señor entra en el corazón y le saca a cualquier demonio que tenga. Esa es la gran liberación. No es un asunto de exorcismo y cosas raras. No, es conságrate a Dios, entrégale tu vida a Dios y todo eso se desaparecerá. Así que la iglesia y la fe no están en peligro de extinción. La fe continuará y el Señor vendrá y encontrará fieles. Lucas 18:8 dice: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Con seguridad que sí. De pronto poca fe, puede ser que sea poca, pero que va a encontrar gente fiel, seguro que la va a encontrar. Hay gente santa, hay gente fiel, hay gente que se ha sostenido, y yo estoy seguro que si esta noche apareciera Jesucristo, Él tendría a quien llevarse, y de esta iglesia se llevaría un grupo considerable, porque aquí hay gente que aprendió a amar a Dios, a temerle a Dios. Aquí hay gente que sabe qué es amar a Dios y obedecerle. Entréguele la vida al Señor, entréguele la vida a Dios. ¿Para qué vivir una vida sin Dios? No tiene sentido. La vida sin Dios no vale la pena. Entréguele su corazón a Dios. Aquí hay un Dios grande, perdonador, que salva, que sana, que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí hay un Dios maravilloso que quiere hacer una obra grande con usted. No permita que la fe que tenga se le extinga. A veces la fe es como una vela que prendemos en la oscuridad y empieza a soplar y la velita está que se apaga, la llamita está tan pequeñita que a cualquier momento se extingue y queda la casa a oscuras. Que no se te apague esa pequeña luz que tienes todavía.